El clásico mendocino de Independiente de Rivadavia versus Godoy Cruz se disputó por primera vez en la historia en primera división. Y la iniciación de estos dos en un clásico de primera fue como suelen ser los clásicos de primera. Un empate con pocos goles en un partido trabado. ¿Cómo se nota que a nadie le gusta perder este tipo de partidos? Sin más preámbulos, analizamos. Independiente Rivadavia 0, Godoy Cruz 0. Y que no les engañe esta intro, el partido fue interesante aunque no haya tenido casi tiros al arco. Las diferencias de los dos equipos fueron notables, y no tanto en cuanto a nivel, sino más bien en cuanto a cómo plantaron el partido enfrente de su rival. Y dentro de dos planteamientos muy diferentes encontramos mucha paridad. Dos equipos que supieron anular al otro en la mayoría de las ocasiones. Tanto, por ejemplo, Godoy Cruz se vio anulado a través de una defensa muy férrea y ocupando los espacios correctamente, siendo ataques estacionados los que elaboraba el Tomba, como al contrario, viendo a unos defensores de Godoy Cruz, tanto Barrios como Rasmussen, como en algún momento algún mediocampista que pueda hacer relevos a los laterales, viéndose de manera bastante sólida a través de sus defensas uno contra uno en las transiciones, que era la forma en la que atacaba Independiente. Por esa razón creo que el empate está bien y también el 0-0 está bien. Por ejemplo, los expected goals nos demuestran que ninguno llegó ni siquiera a merecer uno de ellos, ambos por debajo de ese número estando 0,75 Godoy Cruz y 0,35 Independiente. Y sí, se puede ver una leve mejoría del Tomba, que esto podría significar un merecimiento un poco por encima, pero esto es demasiado relativo. Creo que simplemente acumuló más porque estuvo más presente en campo rival porque era su estilo. Y a la hora de los últimos minutos empujar, tirar pelotas al área y demás, generó tiros y generó algún peligro. Pero creo que no es suficiente porque el peligro se generaba de manera desordenada. Y por lo general las ocasiones de gol que entraban al área o que había cierta peligrosidad o tensión eran situaciones bastante desordenadas, caóticas, en las de que el jugador delantero no estaba cómodo para patear, en las que los defensores estaban muy presentes, en las de que había muchos despejes, y si bien hay veces que los goles llegan así, eso no quiere decir de que atacando así es la mejor manera, o que atacando así puedas merecer marcar. Si nos ponemos a pensar, por otro lado, la jugada más clara del partido fue la de Toneto, y fue Independiente Rivadavia a través de una recuperación alta, y que así todo, eso no alcanzó para estadísticamente tener más merecimiento de gol, pero esto no es solamente estadística, sino también interpretación. Así que creo que dentro de un equipo que quizás tuvo más volumen y otro equipo que cuando tuvo un poco más de claridad, creo que en ese sentido se emparejan bastante. Y la jugada esta la salva en la línea Arce, y siento que de no ser por esa jugada en la de que un defensor apareció de manera milagrosa, Independiente hubiese ganado. Y no sé si Godoy Cruz generó alguna ocasión de gol como para ganar el partido. Lo que sí es que tuvo más empuje, porque finalmente eran los estilos de cada cual. Independiente más replegado, orientado a un equipo más aguerrido y defensivo, y Godoy Cruz una posesión más lenta, donde justamente la lentitud es horizontalidad y la horizontalidad es posesión y dominio continuo, siendo un equipo que prefiere pensar más sus jugadas y elaborarlas a través de muchos pases, contra otro que prefiere ser vertical. Desde este punto yo siento que hay un gran valor en lo que hizo Independiente, porque si bien el estilo a priori en los papeles era el que acabo de mencionar de cada lado, al final no se jugó como que hizo Godoy Cruz. Y cuando el Tomba quiso hacer su juego, Independiente lo anuló. Pero no sé si al revés fue tan parecido. En este punto, alguno me podría decir, pero pará, al principio dijiste que ambos defendían igual de bien, y que si bien había diferencias porque uno atacaba transicionalmente y otro posicionalmente, en ese sentido estaban parejos. Y sí, para mí ambos tuvieron una buena capacidad de anular los ataques rivales, aunque lo hagan de distintas maneras. Pero hay un aspecto que me parece interesante ver, tiene que ver con ciertos detalles que también determinan cuánto atacás, cuán peligroso sos, y que hasta ahora no habíamos mencionado. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el equipo que más veces pisó el tercio final? Y creo que la respuesta simple sería pensar en Godoy Cruz, ya que tuvo el 67% de la pelota, que es un equipo que se dedica a dominar. Incluso, si analizamos los pases en el tercio final, Godoy Cruz hizo casi 40 pases más de lo que hizo la Lepra. Esto es otro dato que nos haría totalmente entregarnos al resultado de decir, sí, Godoy Cruz llegó más veces al tercio final. Y no, 8 veces más llegó Independiente, pese a que tuvo menos del 40% de la pelota. Y está bien, no es una gran diferencia. Y no quiero ponerme totalmente numérico, pero este partido es muy interesante para hacerlo de esa manera, porque es un argumento, que es el dato en sí, que explica el contexto. Independiente justamente lo que hacía era recuperar y salir rápido.
De esta manera, la facilidad que tenía de llegar a 3/4 de cancha era muy accesible, porque a veces que llegaba a través de un solo pase, por ejemplo de Franco Romero, que no paró de hacer pases todo el partido y de gran manera, por lo general hacia Asenjo o hacia Real. Un pase llegaba a campo rival y a tercio final, cuando Godoy Cruz hay veces que no llegaba porque tenía pérdidas antes. De esta manera, con muchas menos chances de tenerlo, tuvo esos ingresos a los momentos, o mejor dicho, a las zonas de la cancha más peligrosas. Y creo que en un partido común y corriente, donde un equipo contraataca y otro equipo tiene más la pelota, lo normal sería que el que tenga más la pelota tenga esa chance de tener también más momentos en campo rival. El problema es que Godoy Cruz tenía muchas veces posesiones intrascendentes, donde el dominio transitaba en zonas que no eran tan incómodas para el rival. De esta manera encontramos que el anulamiento, si es que esa palabra existe, que tenía la Lepra por sobre Godoy Cruz, tenía un plus. De que además de que cuando se metían en la zona final, por lo general los defensores actuaban bien. Por ejemplo, Bianchi tuvo un partido excelente el primer tiempo, después se terminó lesionando, pero tuvo un muy buen partido. Después, en general, el mediocampo, cuando agrupaba a Godoy Cruz gente por izquierda o por derecha, lograba agrupar también. Por ejemplo, Ham se ponía para ayudar al lateral izquierdo, también lo hacía por el otro lado el caso de Ríos. Entonces, ese especie de pequeño péndulo que ejecutaba la Lepra para poder defenderse bien, no solamente servía cuando avanzaba Godoy Cruz, sino que obligaba a Godoy Cruz a pensar mucho más. Y también, posteriormente, terminó obligando a Godoy Cruz, en el segundo tiempo, a empezar a reventar la pelota y a, ver qué pasa tirándola directamente al área. Terminando haciendo que el Tomba, el rival que quiere tocar la pelota, tenga que reventarla igual que lo hace la Lepra. La diferencia es que cuando lo hacía el Tomba, lo hacía con todo un equipo que estaba enfrente de suyo, por tanto, con toda la ventaja para que la pelota de vida la termina ganando un central. Y cuando lo hacía la Lepra, lo hacía tras recuperar y por tanto con mucha ventaja para el que corra. No terminó siendo un partido que la Lepra aproveche mucho eso, porque justamente hubo una buena, defensa o interpretación de las jugadas, posicionamiento, desempeño físico de lo que fueron Rasmussen, Pierre Barrios, los laterales y demás, para que pese a que haya pelotazos largos que estén buenos, terminen siendo comprimidos o llevándolos para un lado o que no terminen siendo jugadas claras. También los pases largos, si bien para mí por muchos momentos fueron precisos, no eran tan peligrosos como para, por ejemplo, estar a las espaldas del lateral o el central y correr en velocidad. Quizás eran buenos, pero no terminaban generando tanto peligro. Simplemente la podía controlar el delantero, pero con la dificultad suficiente para que tarde un tiempito y que de repente aparezca un defensor y ya se le ponga encima. Pero no quiere decir de que cada uno con su estilo, y pese a que un estilo tiene mucho menos la pelota, el estilo que supuestamente debería tener menos volumen, tuvo más momentos en los de que logró ingresar en diferentes tramos del partido a ese tramo final de la cancha, que finalmente es el que todos quieren ingresar y el que también define lo cerca que estás. Entonces creo que desde ese lado veo una pequeña superioridad en cuanto a lo que plantó cada uno, pero que finalmente es tan pequeña, porque siento que es valiosa de analizar, pero es pequeña, que no terminó determinando nada. Porque Regalen tuvo un gran partido, porque Asenjo luchó un montón y me encantó cómo jugó, pero esa lucha no alcanzó como para generar chances claras. Y finalmente, el último detalle que termina de posarse en la torta de la paridad es el hecho de que Godoy Cruz atacaba con mucha gente. Entonces, quizás le costaba, pero bueno, llegaba a estar en momentos en los de que había peligrosidad o había mucha gente ahí en la zona. Pero cuando lo hacía en el otro lado, Independiente, había poca gente. Entonces capaz de generar una chance interesante, pero el que la tenía estaba muy solo y no tenía chances de pase. Y si tenía que pase, tenía que volver para atrás, entonces la jugada se anulaba. Y creo que esa inferioridad numérica terminó siendo lo que emparejó las cosas. Pero creo que en ese sentido, siento que hay un mérito interesante Independiente, que obviamente hay que también tener en cuenta de que es un equipo que venía a ser el que más puntos sumó, con todo esto que fue de los que menos puntos sumó. Por tanto, lograr anular un equipo que venía jugando mucho mejor, más allá de que viene en un mal momento, los últimos 4 partidos, 3 derrotas y un empate, contando este, es valioso entenderlo, ¿no? Porque es lógico que Independiente tenga un estilo más conservador, por lo que son ambos equipos, pese a ser un clásico. Pero así todo, siendo que fue conservador, no fue tan conservador, generó bastante. Así todo, Godoy Cruz supo sobreponerse por momentos y con recursos individuales y también colectivos, rompía esta buena defensa que ponía la Lepra. Esto es lo interesante del partido. Un equipo que plantea algo defensivo y que es duro de roer, otro equipo que intenta buscar respuestas, recursos, movilidades, diferentes maneras para poder romper eso.
el que ataca también defiende bien cuando tiene que hacerlo, y el que defiende también logra ser peligroso, incluso llegar un poco más que el otro, y así esta paridad hace que sea tan rico este partido a nivel táctico, y que si bien a simple vista que los highlights es un 0-0 ultra aburrido y un típico clásico que no demostró demasiado, sí tiene muchas cosas que son muy destacables. Yendo a estos destellos de Godoy Cruz, por un lado teníamos el regate, que no fue algo tan constante, pero sí apareció tanto en Poggi, más que nada el primer tiempo, y también en Fernández, que eso sí quizás se mantuvo más en las dos partes del partido. Y esto ayudaba porque al lograr superar a un rival por gambeta, este rival ya está atrás tuyo y es uno menos para cubrir espacios. Y eso generaba que haya un poco más de fluidez o de pases o de opciones que estén más accesibles para poder terminar haciendo una jugada rápida, una triangulación o hasta un tiro al arco. También encontraban los laterales junto con los extremos o con estos mismos mediocampistas a unas combinaciones que ya son un juego más colectivo, de pases rápidos, de pases en profundidad, que también fueron de las jugadas más peligrosas que tuvo de Cruz. Principalmente la combinación entre Galdames y Konechny, que eran pases de Galdames pinchados para que el delantero las pelee o termine tirando algún centro, ya metido a veces incluso en el área. O sea, pases que no iban solamente en vertical, sino que iban en diagonal, tratando de buscar el desmarque de Konechny. Tanto Konechny como Cejas, y seguimos enumerando recursos que tuvo de Cruz, se intercambiaban y se centralizaban en la cancha, ubicándose a veces como mediocampistas por un lado o por el otro, bien atrasados para participar en la salida con alguna gambeta o simplemente tener superioridad en una zona donde había inferioridad, o también momentos en los de que estaban más en el medio, ubicados más como una especie de media punta, para tener ese desmarque y ese pase que pueda generar algo peligroso, o simplemente cambiaban de lado. Esto ayudando a que Godoy Cruz también tenga más oportunidades. Y las tuvo, y estuvo cerca de Marinelli. Pero que Marinelli no tenga ni una tapada buena en todo el partido, habla un poco de esto. Así todo, también lo que habla de que Godoy Cruz tuvo un partido al menos interesante en ataque, es de que Bianchi, Petrazo y también Palacios en el área tuvieron un partido que tuvieron que aparecer muchas veces. Y esto es porque Godoy Cruz llevó la pelota hasta ahí. El tema es que la llevó sin la suficiente precisión, porque pese a estos movimientos, había también buenos movimientos defensivos de seguimiento, de marcaje, que hacían que no existan suficientes espacios y que, al final de cuentas, si vos cuando recibís la pelota lograste desmarcarte, pero tenés un jugador encima, o los jugadores a los que le puedes pasar la pelota tras el desmarque están marcados o están incomodados, podés llevar la pelota a zonas peligrosas, pero a partir de ahí, cuando tengas que hacer un pase realmente bueno, que sea milimétrico para que ahí esté el gol, no vas a poder hacerlo nunca. Y eso pasó un poco en el partido. No existieron pases que aseguren a un jugador tener un tiro al arco cómodo. Había momentos en los de que a través de triangulaciones, como ya dijimos, por ejemplo, había una interesante entre el lateral, el mediocampista y el extremo. Creo que era Fernández, Arce y Cejas. En la de que terminó con Cejas metido un poco en la zona de desborde para tirar un centro, pero el centro no fue bueno. O el centro fue tapado, bloqueado, interceptado. Entonces, la generación estaba. El tema es que para hacer los pases de la generación, quizás puedes tener cierto margen de error o una precisión no tan completa. Pero ahora, para tener una pelota en el área donde hay mucha gente, donde hay defensores que están pensando en interceptarte, y a un jugador que está ubicado en un lugar puntual, ya es un pase más complejo. Y esa complejidad es difícil de concretarla si estás tapado, si es incómodo. Y bueno, cuando no estaban tan incómodos, fallaron la ejecución. Y después, la mayoría del tiempo estaban incómodos. Entonces ahí se explica un poco el hecho de que había apariciones, había momentos en los de que estaban ahí, pero esas pequeñas imprecisiones a veces determinan en un recibo la pelota y no puedo controlarla bien. Y si no la controlo bien, ya capaz que perdí un tiempo, me iban a marcar. O directamente controlé mal y me la despejaron. Entonces, en un partido de detalles tan puntuales y de defensas tan férreas, tenés que estar súper preciso para meter un gol. Y Godoy Cruz estuvo cerca y todo, porque generó, más que nada con esta combinación de Konechny con Galdames, en algún momento también con Pino en el segundo tiempo cuando entró, pero no alcanzó. Y creo que para cerrar dentro de este video, que me parece que tiene un montón de conceptos súper interesantes, pero que al final suman a este partido parejo, difícil de interpretar, difícil de masticar, es el cambio de Bianchi, que se lesiona el central, que para mí venía teniendo mejor desempeño, y a cambio entra Cavallaro, y que es un mediocampista ofensivo o mínimo un mediocampista mixto. Y el partido, creo que ahí empieza a estar un poco más inclinado para el lado de Godoy Cruz. Y creo que por esa razón al principio comenté que el mérito en cuanto a meter gol estuvo un poco más del lado del Tomba. Y tuvo que ver con que al final del partido, este cambio que para mí fue un error, más allá de que no es un error en sí mismo, sino que la interpretación que hicieron, que tuvo una lógica seguramente, que tiene que ver con, por ejemplo, ser más ofensivo, ser más protagonista o tener más armas de ataque, que de hecho las tuvo, no terminó siendo balanceada, porque sí, estuvo en más oportunidades
en chances de meter gol, la chance más clara del partido provino de una participación de Cavallaro y entre otros jugadores que habían entrado, pero creo que no terminó siendo tan positivo en ataque como para reemplazar lo que perdiste en defensa. Que a partir de ese punto empezó a potenciarse mucho más el pelotazo, que al principio, cuando tiras un pelotazo al área, estaba casi siempre dominadísimo por Bianchi. O por otros centrales, pero Bianchi puntualmente había tenido un gran partido. Pero después, cuando De Cruz no podía pasar, que por lo general era siempre, terminaba teniendo un pase largo. Y ese pase largo, cuando no había 3 centrales, ya tenía muchas más oportunidades de ganarlo De Cruz. Y de hecho, a veces, si bien el que primero la tocaba era un defensor, tras el despeje la agarraba uno del rival. Porque eran jugadas más incómodas, más peleadas. Eran pelotas divididas. Y estas pelotas divididas, con un central menos, eran jugadas más parejas para Godoy Cruz. En ese sentido, creo que el error no es en sí mismo un error, porque también es una lesión, fue un momento en el que quizás se la jugó. Terminó generando que Godoy Cruz tenga una virtud que al principio no podía aprovechar, que era ese pase. Ese pase es tan fácil de hacer, que es el pase largo, fácil de hacer, digo, porque de un solo momento a otro llegas al arco rival o al área rival. Es muy complicado de ganar contra 3 centrales, pero contra 2 ya las probabilidades son mucho más altas. Inclusive, si encima el pase largo va un poco más hacia el costado, ya las probabilidades incrementan aún más, porque ahí ya es menos zona de nadie. Digamos, si la tirás muy al medio, algún central va a despejarla, pero si la tirás un poco más para el costado, el central no siempre se va a desplegar hacia la derecha o hacia la izquierda para frenar el pase. Porque antes se podía desplegar al central derecho o al izquierdo porque había uno en el medio, que cubría. Pero en el caso de que de repente intentes anticipar un pase que va un poco para la derecha del central y esté el Konechny por ahí y vos te vayas desesperado a intentar bloquearlo, capaz de Konechny te hace una manga y queda solo. Entonces, ese jugador de menos era psicológicamente para el defensor diferente, también posicionalmente, también estadísticamente, totalmente diferente. Y creo que en ese sentido, Godoy Cruz, que no es que empezó a jugar mejor en lo de los pases, en las posiciones, por abajo, digámosle, sino que un recurso que estaba empezando a usar en el primer tiempo, pero que no le funcionaba y por ende no lo usaba tanto, lo pudo usar más en el segundo. Y siendo un partido trabado, con muchas faltas, y que muchas veces lo que podían hacer era simplemente tirar la pelota al área, tener gente en el área importante. Y tener menos gente fue relevante como para que al final haya un poquito más de paridad de la que existiera. Quizás si mantenía a Bianchi, yo hubiese dicho, depende de qué hubiese pasado, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hubiese pasado lo mismo que el primer tiempo, que la balanza estaba un poco más inclinada para lo de Independiente. Porque me parecía el primer tiempo que está un poco mejor Independiente. Pero después, por ese cambio y por justamente ocasiones que llegaron al segundo tiempo, más que nada sobre el final, terminó siendo un poco más parejo, ¿no? Más allá de que siempre es muy parejo este partido. En ningún caso hay uno que es muy superior. Como último detalle, me gustaría aclarar que siento que las faltas fueron un recurso muy recurrente para frenar los ataques rivales. Y esto, por un lado, creo que el árbitro dentro de todo estuvo bastante bien, porque no se le fue el partido de las manos. Hubo muchas faltas, pero las cobró casi siempre. Creo que no hubo faltas muy fuertes, ni mucho menos. Pero creo que, en parte, el hecho de que ambos hayan tenido una sensación bastante buena en defensa tiene que ver con que muchas veces frenaban con falta. Y creo que es un recurso, hay que usarlo, porque al final de cuentas es algo balanceado, ¿no? Ok, me trabaste el ataque, pero tengo un tiro libre. Ahí se balancea. Pero siento que hay que pensar, cuando veremos de las defensas de dos equipos en este partido, que no es que simplemente eran defensas limpias y que por su posicionamiento, por sus intercepciones y por sus despejes y por todo lo que hicieron fueron buenas, sino que también hacían faltas muchas veces. Y ahora de esas faltas, capaz que frenaban ocasiones que eran mucho más claras. Y ahí está el desbalance que tiene a veces las faltas. De que si bien, obviamente, haces una falta y tenés un tiro libre en contra, a veces que el tiro libre en contra al final termina siendo un centro muy malo, ya con la defensa acomodadísima, o un tiro al arco que es re difícil de meter. En cambio, quizás esa falta que vos cometiste era una jugada mano a mano, donde si llegaba a pasar a ese jugador, era re peligroso. Más allá de que no estoy diciendo que tengo que haber expulsado cada falta, digo que el recurso de frenar el partido de esa manera hace un poco más borroso que tan bien o mal defiende a alguien. Hasta que tan bien y mal ataca a alguien. Díganme qué les parece, yo creo que se entendió bastante bien. Partido parejo, trabado, interesante, con variantes. Y que ambos equipos se nota que son competitivos. Godoy Cruz es obvio. Primer empate, creo que evidentemente es un arranque flojo. Contra Barracas Independiente, no sumar de a 3 ningún partido, creo que para un equipo que quiere pelear arriba no es bueno. Pero bueno, tampoco es que jugó mal. Ambos partidos hizo lo suyo, pero al menos este, que el anterior yo no lo pude ver, creo que no mereció ganar. O sea, no le alcanzó, más allá de que se nota que tiene buenas intenciones y que tiene interesantes destellos. Ahora, Independiente, gran arranque. 4 puntos de 6, un equipo que tiene que sumar puntos para los promedios. Es excelente bajo cualquier punto de vista. No es un resultado todavía tan bueno porque tenía que salir del descenso. Y está en descenso todavía. Pero
tampoco podemos quejarnos. Era uno de los mejores equipos de la liga y creo que lo sigue siendo, más allá de que viene mala racha. Es un buen empate para Independiente. Díganme qué opinan y gente que es hincha de esos equipos, díganme realmente qué opina desde su punto de vista de hincha. ¿Están contentos con el partido que hizo su equipo? ¿Les parece que merecieron ganar? ¿Les parece que merecieron perder? Y si llegaste hasta acá, te recomendaría que te suscribas, porque la verdad que me haría muy feliz y estoy tratando de llegar a los 1000 suscriptores. Y bueno, falta bastante, estoy cerca de los 300 ya, pero bueno, es mi sueño poder vivir de esto y poder hacer análisis de todos los equipos del fútbol argentino, todas las fechas. Y bueno, es el camino que estoy siguiendo, así que bueno, ¿estás suscrito? Ya te agradezco y si no, te invito.